El secretario de prensa de nuestro sindicato, el compañero Mariano de Negris, nos quiere decir lo siguiente. El domingo pasado, Clarín puso en tapa, el título principal era que el 75% de la gente dice que la educación está cada vez peor. Hoy también circulan unas notas sobre docentes y eso. Hay dos movimientos sobre esta mirada de los medios sobre la educación. Uno que realizan ante cualquier medida de fuerza que se va a tomar por los trabajadores reclamando sus derechos. Justamente la provincia de Buenos Aires, los compañeros de SUTEBA, junto al Frente Gremial, están realizando una medida de fuerza. Como anticipándose a eso, Clarín lo pone en tapa. Así como anticipándose a la paritaria de los trabajadores de edificios, ponía que iban a aumentar las expensas, y eso es culpa de un trabajador que está pidiendo que le aumenten su salario. Bueno, también aparece esta estigmatización de los docentes y la educación. Pero el mito de que la escuela de antes era mejor está inserto en un mito abarcador, que es el de que todo tiempo pasado fue mejor. Porque yo creo que si esa encuesta del 75% se hubiera realizado sobre otro tema, pongamos algo, iba a decir menos político, pero tal vez no sea menos político la palabra, el fútbol. El fútbol de antes era mucho mejor, por supuesto. Antes teníamos todos los domingos un Maradona jugando. O un Messi jugando. Eso es lo que hablan cuando hablan del fútbol de antes, o la televisión de antes, o todo aquello de antes. Porque esta apelación a esa nostalgia del pasado obviamente hace que lo que se añora es ese, generalmente el que la formula además es alguien mayor, que lo que formula era cómo era, lo que añora es cómo era él en ese momento, que tenía entre otras cosas la juventud que hoy le falta. Entonces enraiza con varios sentidos comunes al mismo tiempo. En educación se ha utilizado últimamente muchísimo esto de una apelación a un pasado que fue magnífico. Y cuando uno se pregunta, ¿cuándo era buena esa educación? ¿En qué momento de nuestra historia? Uno dice, antes, ¿qué? ¿En la década del 90? Cuando, por ejemplo, se destruía la educación técnica, se descuartizaba el sistema educativo y se le tiraba la responsabilidad sin presupuesto a las provincias. No, en los 90 no, antes, yo digo antes. En los 80 entonces era el momento. No, yo digo antes. En la dictadura militar, no, tampoco, la dictadura militar tampoco. Hay algo ubicado como en los 60 y algo por ahí, pero tampoco quieren esa educación de las dictaduras, de las dictaduras cada 3 o 4 años, una dictadura militar en la Argentina, de la intervención de las universidades, etc. No, tampoco es esa. En realidad no hay una. Hay cierta añoranza a algunas cosas del pasado, como cierta disciplina que tenía la escuela. La escuela positivista, donde la verdad era una sola, la que tenía el profesor, y no se construía discutiendo con los alumnos. Algo hay en ese sentido común que apela a eso. La verdad es que no hay elementos que nos permitan decir que la educación de antes era mejor. En primer lugar, en ese momento de mitad del siglo XX, que a veces quieren poner como que la educación podía haber sido mejor, la cantidad de alumnos por fuera del sistema educativo secundario era el doble de la que hay ahora. Nuestro secretario general hace un ejercicio en algunos auditorios y les pregunta a los presentes cuántos de sus padres terminaron la escuela secundaria. Primero les pregunta cuántos de ellos terminaron la escuela secundaria. Él levanta la mano una cantidad importantísima. Luego cuántos de sus padres terminaron. Y ya ahí levanta la mano la mitad del auditorio. Y termina preguntándole cuántos de sus abuelos terminaron la escuela de secundaria. Y ahí un 10% del auditorio apenas levanta la mano. Es decir, que los últimos años lo que generaron fue un gran proceso de inclusión adentro de la educación en la Argentina. Y sobre todo estos últimos años. Por lo tanto, esa encuesta que tira ahí, habría que analizarla a la luz de algunos datos un poquito más certeros y ver qué queremos decir cuando decimos que todo tiempo pasado fue mejor. La opinión del secretario de prensa de la UTE, el compañero Mariano de Negris. El secretario de prensa de nuestro sindicato, el compañero Mariano de Negris, nos quiere decir lo siguiente. El domingo pasado, Clarín puso en tapa el título